Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar, mejor dicho, vamos a continuar con el tema de los instrumentos y vamos a ver específicamente los contenidos de una ordenanza que se refiere a los procedimientos, al proyecto y a los procedimientos para la urbanización en el oeste de la ciudad de Rosario. Es una ordenanza recientemente sancionada a fines del primer cuatrimestre, o sea, el último día de sesiones, me parece, del primer cuatrimestre del 2021. Así que ahora comparto la pantalla para que veamos y vamos a empezar a ver el trabajo. Bien, entonces empiezo con el desarrollo de la charla de hoy, que en particular nosotros vamos a hablar acerca del Plan Especial Urbano Ambiental de los canales Ibarlucea y Salvat. Digamos, estamos hablando de una porción del territorio que está bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Rosario, que se extiende hacia el oeste del canal Ibarlucea hasta el límite del aeropuerto de la ciudad. Es un área que en su gran mayoría es no urbanizable hoy, está parcialmente ocupada, ocupaciones regulares, ocupaciones irregulares, pero en general es un área que está o no explotada o que está con explotaciones agropecuarias. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver, digamos, de esta ordenanza? Antes del desarrollo específico de la ordenanza y de lo que a nosotros nos interesa, de qué manera en una ordenanza del Consejo Municipal se define el proyecto que se está pensando para la extensión de la ciudad y cuáles son los procedimientos que hay que tener en cuenta y los instrumentos que están a disponibilidad como para definir entonces la modalidad de actuación en ese sector de la ciudad de acuerdo con esta idea de urbanizarla. Entonces, antes de ver particularmente la ordenanza del plan, vamos a ver a nivel nacional, o sea, vamos a ver cuestiones que están relacionadas con la aparición de esta ordenanza y su sanción en diciembre del año pasado. O sea, ¿por qué aparece esta ordenanza en ese momento y cuáles podrían ser lo que nosotros podemos entender como antecedentes de esa ordenanza? Entonces, entre esos antecedentes nosotros podemos tener una cuestión que la podemos ubicar a nivel nacional, que es la preocupación por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de asentamientos irregulares. Otra es la puesta en marcha de iniciativas a nivel local que están vinculadas con mejorar las condiciones de vida de la población en asentamientos irregulares, que esto darían un poco el encuadre de lo que podríamos llamar el contexto que tenemos que tener en cuenta para poder entender la aparición de esta ordenanza, y la otra es que son aspectos conceptuales, es decir, qué nuevas ideas, nuevas o no, se están manejando respecto del carácter de la urbanización que se va a proponer para este sector de la ciudad. Y que estas nuevas ideas o las ideas que aparecen respecto de cómo se debe urbanizar el sector, las podemos encontrar en los llamados considerandos de una ordenanza, y la podemos ver también en algunas propuestas específicas que tiene la ordenanza. O sea, algunas de estas ideas que nosotros llamamos aspectos más conceptuales están presentes en los considerandos de la ordenanza, y otras uno interpreta que pueden ser estas ideas a partir de las propuestas específicas que formula la ordenanza. Así que vamos a ver primero por qué, digamos, esta preocupación por intervenir en asentamientos irregulares podemos decir que
da lugar a la aparición de esta ordenanza. Nosotros tenemos un decreto, algunas cuestiones de estas ya las hemos hablado, pero digamos acá las mencionamos más específicamente. Nosotros tenemos que en el 2015, o sea que estamos hablando del gobierno anterior, o sea, durante el gobierno de Macri, se sanciona un decreto que es el 2770 que dispone la creación del Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana, lo que se conoce genéricamente con el nombre de RENAVAP. La función de ese registro es, como lo dice su nombre, el registro de los bienes inmuebles, ya sean del dominio público o del dominio privado, que están ocupados por los barrios, los llamados barrios populares. O sea, podemos entender por barrios populares aquellas situaciones que genéricamente nosotros siempre hemos mencionado como asentamientos irregulares, asentamientos informales, o por ejemplo villas de emergencia, que prácticamente es un término que ya ha caído en desuso. O como lo dice el mismo decreto, digamos, estos bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares. Ahora, ¿qué es un barrio popular? Digamos, por lo menos lo que sale de este decreto, el barrio popular es un conjunto de al menos 8 familias, donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo o al menos con acceso regular a 2 servicios básicos. Por ejemplo, redes de distribución domiciliar de agua potable, de energía eléctrica o la red o conexión a la red de desagües cloacales. O sea que lo que nosotros podemos ver es que fundamentalmente una de las cuestiones que más preocupa en este registro de barrios populares es la cuestión del dominio. O sea, que más de la mitad de la población del barrio popular no cuenta con un título de propiedad. Y tampoco, digamos, por el hecho de no contar con un título de propiedad, muchas veces tampoco tienen el acceso regular a los servicios básicos de distribución de agua potable, de energía eléctrica o de desagües cloacales. En algunos casos estas situaciones se han ido resolviendo, pero en la mayoría, digamos, todavía hay problemas fundamentalmente en el acceso a los servicios y en particular del agua potable. Entonces, bueno, tenemos ese decreto del 2015 que se dispone la creación del registro, o sea que se conoce con el nombre de RENAVAP. También durante la administración del gobierno de Macri, o sea que estamos hablando del 18, se sanciona en el Congreso y por unanimidad la ley 27.453 que declara de interés público el régimen de integración sociourbana de los barrios populares inscritos en el RENAVAP. Y como punto de partida para la integración sociourbana, es el punto de partida para la integración sociourbana de los barrios populares. Y en esta ley se establecen 2 cuestiones. Uno, la declaración de utilidad pública y sujeto entonces a expropiación a la totalidad de los bienes inmuebles del dominio privado en los cuales se asienten los barrios populares incorporados al RENAVAP. Y otra es la creación del Programa de Integración Sociourbana en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para definir el plan de desarrollo integral para cada uno de estos barrios populares junto con las jurisdicciones provinciales y municipales. O sea que por un lado nosotros tenemos, y ya está el registro constituido o en marcha, por un lado, con la identificación de los límites de cada uno de los polígonos a los cuales se incorporan estos barrios populares, los límites y la cantidad de familias, y por otro lado, se establece que todo ese polígono, cuando pertenece al dominio privado, entonces está sujeto a expropiación. No quiere decir que se van a expropiar, sino que quiere decir que están sujetos a expropiación. Puede ser que en convenio después con los titulares de esos dominios se llegue a algún otro tipo de acuerdo. Pero en el caso de que no hubiera acuerdo, entonces queda la
última decisión de expropiar con la finalidad de regularizar entonces la titularidad de la tierra por parte de las familias que están viviendo en esos barrios. Y la otra es, entonces una es la declaración de utilidad pública y la posibilidad de expropiación, la otra es la creación del Programa de Integración Sociourbana en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Tengamos en cuenta que, ¿por qué es Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación? Porque durante el gobierno de Macri, lo que era el Ministerio de Salud se redujo a una secretaría y se lo incorporó a este ministerio que antes era de Desarrollo Social, ahora es, mejor dicho, en ese momento fue Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Hoy ya, digamos otra vez, el Ministerio es de Salud. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de esta legislación que a nivel nacional ya está planteando cuál va a ser la política para intervenir en los asentamientos irregulares? Cosa que, digamos, es algo inédito, podemos decir, en el país, que aparezca, digamos, y por unanimidad de todos los diputados y los senadores, que apoyan esta política, que le da carácter nacional. Entonces, este régimen de integración sociourbana establece cuáles van a ser las acciones que pueden llevarse adelante en los barrios populares, tendiendo entonces a la integración de esas porciones del territorio de la ciudad a la totalidad de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que contempla este régimen de integración sociourbana? Por un lado, la dotación de infraestructuras y equipamiento comunitario, servicios, espacios libres, conectividad, accesibilidad y saneamiento. Por otro lado, la regularización dominial, digamos, y en esto, de la regularización dominial, tenemos que tener en cuenta entonces que todos los inmuebles del dominio privado son pasibles de expropiación. Y también se contempla el fortalecimiento de las actividades económicas familiares. O sea, que lo que tenemos que tener en cuenta es que esta no es una política integral de intervención en asentamientos irregulares, sino que es una política de intervención en asentamientos irregulares que se basa fundamentalmente en dos cuestiones. Una, la regularización del dominio, y la otra, la dotación de infraestructuras de todo tipo, que va desde los servicios de agua potable, energía eléctrica, desagües cloacales, hasta la accesibilidad, o sea, lo que tiene que ver con la vialidad y el transporte, y la conectividad, o sea, lo que tiene que ver con la conexión a Internet. Estas son las cuestiones sobre las cuales se va a trabajar desde este régimen o este programa de integración sociourbana que queda definido por la ley. El programa de integración sociourbana se pone en marcha ahora, a partir del 2019, desde el ámbito de la Secretaría de Integración Sociourbana, que está en el ámbito que estuvo, mejor dicho, en el ámbito de este nuevo ministerio que se creó a partir del 2019. Ay, tenés razón. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y luego esta secretaría se desplaza al Ministerio de Desarrollo Social, digamos, porque ya sabemos problemas internos entre los distintos grupos que participan en el gobierno nacional. Bien, entonces lo que tenemos acá es que una política que ya quedó sancionada en el gobierno anterior tiene continuidad en este otro nuevo gobierno. En relación con esta definición, o mejor dicho, con esta puesta en marcha de las políticas de integración socio-urbana que se formulan desde el Ministerio, desde la Secretaría de Integración Socio-Urbana, ahora en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, comienzan a desarrollarse las primeras acciones en la ciudad, y también el gobierno municipal comienza a tener
las primeras definiciones al respecto en relación con esta política de carácter nacional. Por un lado, se comienza a desarrollar en noviembre del 2020, o sea, en el año pasado, el Plan Ejecutivo General de los Barrios Nuevo Alberdi Oeste y Zona Rural. Y por otro lado, a partir de que se desarrolla comienza a desarrollarse ¿por qué menciono Porque este plan de Ejecutivo General, o este plan de integración sociourbana tiene que ver con el área que después vamos a ver, forma parte del Plan Especial Urbano Ambiental de los canales Ibarlucea y Salvat. O sea que se pone en marcha este proyecto. Y por otro lado, la Municipalidad de Rosario, por medio de una ordenanza, que también es a fines del año pasado, la municipalidad adhiere al régimen de regularización dominial para la integración sociourbana dispuesto por la ley 27453, que habíamos visto antes, declara de interés público el régimen de integración sociourbana de los barrios populares, del RENAVAP, etcétera, etcétera. O sea que, en función de esa adhesión que la municipalidad hace a lo que dispone la ley del RENAVAP, se declara de interés social en la ciudad la urbanización de 3 sectores. Uno del barrio popular conocido por el nombre del Cañaveral, que está en paralelo a entre las vías del ferrocarril y Boulevard Avellaneda en el sur de la ciudad. Otro es el polígono de Los Unidos, otro barrio popular, que no tengo bien ubicado dónde está. Y por último, el polígono de 2 barrios que forman uno solo, porque están unidos entre sí, que se conocen con el nombre de Nuevo Alberdi Oeste y el polígono de la zona rural. Y esto después lo vamos a ver en un plano, en una imagen de la ciudad. Posteriormente, estamos hablando de una ordenanza de fines del año pasado, otra ordenanza también creo que esta se sancionó en la última jornada del Consejo Municipal, la ordenanza 10144, deja sin efecto la ordenanza del Plan Especial de Desarrollo Urbano y Social Parque Habitacional Bullard, que nosotros lo habíamos visto en una de las clases cuando hablábamos de las políticas y los instrumentos de ordenamiento que se pusieron en práctica a partir de la primera década de este siglo para urbanizar amplios sectores del oeste de la ciudad, y que habíamos dicho, digamos, en qué consistía cada uno de estos instrumentos. Este instrumento, prácticamente, o mejor dicho, después de la sanción del Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental, del Plan Especial de Desarrollo Urbano y Social Parque Habitacional Bullard, prácticamente no se realizó ningún tipo de emprendimiento de nueva urbanización. Entonces, en función de eso, digamos, se deja sin efecto, o sea, se deroga esa ordenanza y se fija un plazo de 5 meses para que se elabore un nuevo plan, el que se va a conocer con el nombre de Plan Especial de Ordenamiento Urbano y Ambiental de los canales Ibarlucea y Salvat. A su vez, esta ordenanza ya define cuáles van a ser los instrumentos de gestión para tener en cuenta en la elaboración del plan, el porcentaje mínimo de la donación de tierras que tienen que hacer los propietarios o los desarrolladores urbanos para proceder a la urbanización, y también se recomienda la definición de tipos edilicios que contribuyan a la mixtura social. O sea que esta ordenanza lo que dice es que para este sector, amplio sector, que son aproximadamente, estamos hablando de 490 hectáreas, el plan Bullard, que se refería prácticamente a la mitad de ese sector y que hasta ese momento no había producido ningún efecto en el proceso de urbanización, entonces se deroga y se decide la realización, que hay que realizar un nuevo plan,
y se fijan algunas condiciones a tener en cuenta para la formulación de ese nuevo plan, que es, por ejemplo, esto que les digo, los instrumentos de gestión, que ahora los vamos a ver en particular, el porcentaje mínimo que tiene que donar a la municipalidad el desarrollador inmobiliario, y la definición de los tipos edilicios. De acuerdo con eso, entonces, en julio de este año, se aprueba la ordenanza 10.231, que es precisamente Plan Especial de Ordenamiento Urbano y Ambiental, Canales Ibarlucea y Salvat, que establece las condiciones para urbanizar todo este amplio sector del oeste rosarino, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora. Bien, entonces también hacia fines del año pasado, digamos, desde el equipo a cargo del trabajo del proyecto de integración sociourbana de estos dos polígonos, Nuevo Alberdi Oeste, que el Nuevo Alberdi Oeste es este sector que yo les estoy marcando acá con el cursor, y zona rural, el polígono del RENAVAP comprendía un sector aproximado, no todo este sector, una parte del que ahora después lo vamos a ver. Entonces, de ahí, desde el equipo que va a trabajar, o que se encarga de realizar el proyecto, se piensa no solamente en las obras tempranas, digamos, porque este programa de integración sociourbana tiene que finalizar con los legajos de las llamadas obras tempranas, que por ejemplo estas obras tempranas son la construcción de una escuela, la parquización de 2 espacios públicos y el tendido de las redes de infraestructura de agua potable y de los desagües cloacales. Pero de ahí se piensa, digamos, en una propuesta más integral que tenga que ver con la organización básica, físico-funcional de todo este amplio sector y de cómo se va a conectar con el resto de la ciudad, que es este esquema que ustedes están viendo acá, y que podemos decir que también es una suerte de antecedente de esta ordenanza que se sanciona en julio del año pasado. Entre los llamados aspectos, a mí se me ocurre llamarlos aspectos conceptuales, y que están en los considerandos, por un lado tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que forman parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y en particular, digamos, las metas que están contenidas en el número 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, que ahí se establecen, digamos, cuáles serían las condiciones que tiene que ir modificando la ciudad como para ir transformándola de acuerdo con estos objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver con la expansión de la ciudad, la dotación de servicios de infraestructura, las condiciones de saneamiento, las condiciones del transporte, los espacios públicos, la disponibilidad de espacios públicos, las medidas que se toman respecto del riesgo climático, etc. Las ordenanzas y los instrumentos de ordenamiento específicos que se tienen como para controlar el proceso expansivo de las ciudades, etc. Digamos, todas estas cuestiones así más generales que se plantean en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas están planteadas como una de las bases que va a servir, o que se van a tener en cuenta para la elaboración de esta ordenanza. La otra tiene que ver con estas ideas acerca de la ciudad de proximidad, que se difundieron mucho el año pasado a nivel internacional, fundamentalmente estas ideas que formula Carlos Moreno, que él ya venía hablando de la ciudad de proximidad, él la llamaba la ciudad de los 15 minutos o de cuarto de hora, ya venía hablando con anterioridad al 2020, pero digamos en el 2020, en plena pandemia, comenzó a tener mucha difusión, por un lado porque
la que en su momento fue candidata a intendente de París, que después resultó electa, tomó como esta propuesta de ciudad de proximidad como parte del discurso, o mejor dicho, del programa de su campaña electoral. Eso por un lado. Y por otro lado, la situación creada por la pandemia y la cuarentena que se dispuso durante varios meses durante el año pasado, reflotaron o, digamos, le dieron otro valor a esta propuesta de Moreno y se difundió a nivel internacional. Y que fundamentalmente esta idea de la ciudad de proximidad lo que plantea no es otra cosa que los servicios básicos de la población, los espacios públicos, algunos que tienen que ver con la recreación y, por qué no, algunas cuestiones que tienen que ver también con los lugares de trabajo, deberían estar a 15 minutos de distancia a pie desde la residencia. O sea que lo que se trata es de que los distintos sectores que conforman o forman parte de la ciudad tengan las mismas condiciones de accesibilidad a estos servicios básicos, al comercio, la educación, la salud, etcétera, etcétera, digamos, y dejando para las cuestiones más del área central, que se ubicarán ahí otro tipo de servicios que demandan de una mayor dimensión demográfica que puede ser la de un sector o de un barrio de la ciudad. Entonces, bueno, estas ideas de la proximidad también están entonces presentes en la ordenanza y asociadas a esas ideas de proximidad, digamos, que nosotros podemos decir que son conceptos asociados a la idea de proximidad, está lo de las supermanzanas que había desarrollado fundamentalmente Salvador Rueda en su propuesta para la ciudad de Barcelona. Esta supermanzana reconoce como uno de sus antecedentes las supermanzanas del movimiento moderno, con la cual se proponía la construcción de las nuevas ciudades. Digamos, algunos de los ejemplos más significativos los vamos a encontrar en la ciudad de Brasilia, que se construyó de acuerdo con estas ideas del movimiento moderno y las ideas de las supermanzanas. O sea que también, entonces, además de esta ciudad de proximidad que está asociada o que nosotros podemos decir que se encuentra asociada a las propuestas de Salvador Rueda para la ciudad de Barcelona, podemos decir que algunas cuestiones que se plantean respecto de los espacios públicos, del carácter que tienen los espacios públicos, las vamos a encontrar en los trabajos de Jan Gehl, en las ciudades para la gente, y en el trabajo de David Singh, que es un discípulo de Jan Gehl, que también se va a trabajar fundamentalmente en el tema de los espacios públicos, esto de Soft City, y que se preocupa fundamentalmente por los valores de densidad que hay que tener en cuenta en relación a la organización de nuevos barrios en la ciudad y en relación a los espacios públicos y a los servicios o las amenities que pueden ofrecerse en distintos sectores de la ciudad. O sea que, para hablar de esta, mejor dicho, para comenzar a desarrollar los contenidos de la ordenanza, entonces, por un lado tenemos cuestiones que hacen más al contexto de qué es lo que está pasando en el país, entonces, y por qué aparece esta ordenanza en ese sector de la ciudad. Y por otro lado, hay que tener en cuenta cuestiones más conceptuales que se van a tratar de manifestar después en la propuesta de la ordenanza. Y algunas de estas cuestiones más conceptuales están en los considerandos de la ordenanza, o sea, en la exposición de los motivos por los cuales se fundamenta ese proyecto de ordenanza, y también los vamos a encontrar en la propuesta específica de algunas cuestiones que se formulan en la ordenanza. Entonces, ya para entrar en el tema, en el desarrollo de los contenidos de la ordenanza, nosotros tenemos, digamos, dos cuestiones básicas
digamos, a partir de las cuales, que esto, cuando vayamos viendo, van a encontrar cierta similitud con el trabajo que estamos desarrollando nosotros. O sea que esto viene bien, digamos, para que vean, digamos, cómo, en el caso de ustedes, el proyecto urbano después termina de formalizarse en una ordenanza. O sea, cómo ese proyecto después se va a traducir en una ordenanza y en artículos que van a ir definiendo el carácter de ese proyecto. Entonces, la ordenanza comienza fundamentalmente con la definición del ámbito de aplicación, o sea, esto quiere decir sobre qué porción del territorio se va a aplicar la ordenanza. Y acá tenemos en la imagen que está a la derecha cuál es el ámbito de aplicación de esa ordenanza, y acá ustedes se pueden ubicar, tenemos el canal Ibarlucea al este, la avenida AJ Paz al oeste, que en este caso todavía no está construida, no está abierta en este sector, pero que es el límite con el aeropuerto de la ciudad, al norte el canal Salvat, y al sur la calle Milicianos Rosarinos, que ahí termina, podemos decir, prácticamente el área urbanizada de la ciudad de Rosario, que abajo están todos los barrios, está Fisherton y toda una serie están los barrios estos eh, los Aldea Lago, en la Aldea Tenis, etc. Digamos, para que ustedes se ubiquen en ese sector del oeste de la ciudad. Entonces, definido el ámbito de aplicación, digamos, se procede a sectorizar el sector. Todo el ámbito de aplicación. Y se definen 4 unidades, que son el sector de integración sociourbana, el sector de desarrollo residencial, que es la imagen que nosotros tenemos a la izquierda, el sector de preservación ecológica y desarrollo recreativo, y el sector productivo ambiental. Para cada uno se define, digamos, cuál es el destino que se está pensando para cada uno de estos sectores y cuáles son las actividades que se piensa que son las más apropiadas para desarrollar en ese sector. Esta sectorización tiene en cuenta 2 cuestiones que son previas a la sectorización. Una son la definición de las áreas de riesgo hídrico, o sea, las áreas que están sometidas a riesgo de inundación, que están definidas también por una ordenanza, que si yo no me equivoco, esa ordenanza es del 2011, por ahí. Entonces, que define distintas zonas según el riesgo de inundación, y para cada una de estas zonas que se identifica según el riesgo de inundación, se definen las posibilidades de uso de esos terrenos. O sea, por ejemplo, la zona 1 es la que está destinada al libre escurrimiento de las aguas, y que es la que nosotros vamos a ver, que están en los bordes del canal Salvat y del canal Ibarlucea. Eso quiere decir que no puede haber ningún tipo de construcción ni de instalación que pueda obstruir el escurrimiento de aguas en época de crecientes. Después tenemos zona 2, que es de impactos mayores, otras son de impactos menores, o sea que va definiendo las posibilidades de ocupación en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, la zona de impactos mayores, que es 5A, digamos, en ese sector no se puede, cada parcela tiene la posibilidad, tiene un factor de ocupación del suelo de 0,1. O sea que quiere decir que yo puedo ocupar la 10ª parte de la parcela con algún tipo de edificación. Otros de impactos, por ejemplo 5B, ahí está establecido que el FOS, el factor de ocupación del suelo para cada parcela, es de 0,3, con lo cual hay muchas otras posibilidades de ocupar la parcela.
O sea que esa es una delimitación previa a esta ordenanza y que se va a tener en cuenta para la sectorización. Y la otra delimitación previa a la ordenanza es esta del polígono del barrio Renavap, que es la que nosotros tenemos acá marcada en el medio con línea de puntos. Esa corresponde al Renavap zona rural. El Renavap Nuevo Alberdi Oeste es el que está del otro lado del canal, pero que no forma parte de esta ordenanza. O sea, esta ordenanza se refiere a lo que hoy está considerado por la normativa urbanística de la ciudad como suelo no urbanizable. Entonces acá, lo que este plan que está contemplado en esta ordenanza, fija los criterios para proceder a la urbanización en este amplio sector de la ciudad de Rosario. Entonces, tenemos el ámbito de aplicación y la sectorización, y esa sectorización en 4 sectores tiene en cuenta, o mejor dicho, se va a definir en función de una delimitación previa, que son las áreas de riesgo hídrico, y otra delimitación previa, que es la del polígono del Renavap, zona rural. El paso siguiente de la ordenanza es definir cuál va a ser la trama estructural de ese sector, o mejor, en otros términos, cuál va a ser la estructura básica que va a ordenar el crecimiento la urbanización, la ocupación y el crecimiento de este amplio sector del oeste de la ciudad. Esa estructura básica o esa trama estructural va a estar definida por la red vial jerárquica, por el corredor de integración este-oeste, que ahora lo vamos a ver, por el sistema de espacios públicos, por el sistema de infraestructuras verdes de mitigación hídrica y por los equipamientos comunitarios. O sea que, por un lado, nosotros tenemos espacios públicos. Acá, en este esquema, vemos cuáles son esos espacios públicos. Acá tenemos espacios públicos en el esquema que está a la derecha. Todos estos esquemas están tomados de la ordenanza, o sea, no están redibujados ni nada, sino que forman parte de los anexos de la ordenanza. Acá lo que tenemos en el que está a la derecha se refiere a los espacios públicos. Vemos en rojo el trazado estructural. Estos espacios públicos está definido fundamentalmente por el parque lineal a lo largo del canal. Tengamos en cuenta que hay una restricción de ocupación del borde del canal, digamos, por esta ordenanza de riesgos hídricos, por lo cual esa restricción impone que 80 metros a partir del eje del canal, hacia ambos lados, toda esa porción del suelo tiene que estar totalmente desocupada. Entonces, por eso acá la propuesta de desarrollo de un parque lineal. Y después, digamos, algunos ensanches que aparecen en alguno de estos corredores estructurales, como puede ser la calle Baigorria, donde ustedes ven ahí una línea verde, o la calle Milicianos Rosarinos, que es también todo el desarrollo de una plataforma verde a lo largo de estas 2 grandes componentes estructurales de la vialidad del sector. En el otro de nosotros tenemos las infraestructuras verdes, bueno, que están digamos, las infraestructuras verdes fundamentalmente está dada que no aparecen en este esquema porque son cuestiones que se van a ir definiendo en la medida en que se avance en la urbanización, que es la ubicación de reservorios, digamos, con la finalidad de ir conduciendo el agua en épocas de lluvias intensas, fundamentalmente, los elementos retardadores que también tienen que ver con
que aparecen fundamentalmente en el subsuelo de grandes espacios públicos, como pueden ser las plazas, con la finalidad de ir colectando el agua de lluvia e ir introduciéndola lentamente en el sistema de desagües pluvial con el objetivo de retardar, como dice su nombre, digamos, da el paso de ese agua de lluvia a estos grandes canales que se encuentran en los bordes del plan, o mejor dicho, del polígono del plan. Digamos, fundamentalmente esta sería, digamos, y la definición de estos corredores verdes de suelo absorbente también para garantizar mayor absorción en los periodos de lluvias intensas. Y por otro, lo que vemos, el otro plano que tenemos acá, esquema mejor dicho, a la derecha, es la definición de supermanzanas a partir del trazado vial jerárquico. Esto ahora lo vamos a ir viendo más en particular. Acá vemos parte de la trama estructural que creo que queda más, más claro ahora porque ustedes pueden ver el territorio sobre el cual nosotros estamos hablando. O sea, para que nos ubiquemos, acá, digamos, en el borde sur, nosotros tenemos el barrio Hostal del Sol, que es de manzanas rectangulares, tenemos el autódromo, tenemos el barrio cerrado de Palos Verdes, y delante del barrio cerrado de Palos Verdes, las construcciones de Bauen Pilaí, que son estas tiras de vivienda de 5 plantas aproximadamente, y que este barrio de Palos Verdes era la unidad de gestión número 1 del Plan Bullard y que es la única que se llevó adelante y que ya estaba en marcha cuando se formuló el Plan Bullard. Lo que vemos acá con las líneas en blanco son estas grandes componentes de la estructura que se basa fundamentalmente en algunas calles existentes y otras que hay que abrir, y que fundamentalmente esta estructura lo que se propone es una articulación entre el norte y el oeste de la ciudad, fundamentalmente entre el norte a partir de dos grandes calles que ya existen, algunas y que deberán continuarse otras, que penetran, digamos, desde el área urbanizada al área rural, que son el Boulevard Bullard, que es el que está al norte, y en la calle Somoza, que es esta otra que está al sur. Y ahí lo que se dispone, que habíamos visto antes en la trama estructural, lo que se decía el eje de integración, que son todas esta gran superficie que queda entre el Boulevard Bullard y la calle Somoza, y sobre la cual se piensa que en estos lugares se van a instalar los grandes equipamientos que tienen que ver con grandes equipamientos de salud, de educación, equipamiento comercial, equipamiento deportivo y también conjuntos de vivienda. Esto sería algo así como una gran plataforma, que en principio es una plataforma verde, y sobre la cual se van a ir disponiendo todas estas grandes componentes. Y que se piensa que en su articulación con la calle García del Cosio, perdón, desde el sur, digamos, que viene desde Fisherton y llega hasta Palos Verdes, y que Palos Verdes se quedó con la mitad del trazado de la calle, digamos, esto se piensa también como otra gran avenida que en su intersección con este eje de integración, digamos, acá aparecería, digamos, un gran espacio público y que sería parte de estos sistemas de espacios verdes, estos espacios públicos que forman parte de la trama estructural. Esta definición de la vialidad jerárquica es importante porque es a partir de ella que se definen las supermanzanas. Y la supermanzana juega un rol
importante, o mejor dicho, la definición de una supermanzana juega un rol importante en todo este proceso de urbanización, porque la supermanzana está entendida como el módulo básico o como la unidad básica de urbanización. Ese módulo básico es básico para la definición del proyecto y para la gestión de la urbanización. O sea que la urbanización de este sector se va a ir dando a partir, o sea, la urbanización de todo el sector que está comprendido en el plan, se va a ir dando a partir de la ocupación de estas supermanzanas. O sea, estas supermanzanas van a tener cada una de ellas, o para cada una de ellas, se va a ir formulando su correspondiente proyecto. Y ese proyecto tendrá en cuenta el trazado interior, la ubicación de los espacios verdes, el parcelamiento, los usos del suelo, los tipos edilicios, o sea, cuál va a ser la morfología que va a caracterizar a esa supermanzana, la donación del suelo y las compensaciones que haya que tener. O sea que, por eso decimos que la supermanzana es unidad de proyecto y de gestión. O sea, acá vemos cuáles son las componentes del proyecto, pero estamos viendo también cuestiones que tienen que ver con la gestión. Por ejemplo, la donación del suelo que tiene que hacer los propietarios o el desarrollador a cargo de la urbanización, y también las compensaciones que tienen que hacer los propietarios o el desarrollador a cargo de la urbanización. Y digamos, para la definición de los tipos edilicios se deberá contemplar diversidad en los tipos de vivienda. O sea que lo que se trata es de definir distintos tipos de viviendas para distintas composiciones familiares y también distintos tipos de ingresos. Ahora, siguiendo con esta idea de la supermanzana, o sea, cada supermanzana desarrolla el proyecto de acuerdo con la figura del plan de detalle. Acá yo tengo que, donde dice plan de detalle especial, tengo que poner plan de detalle. Es una confusión mía. O sea, porque el plan especial es este que yo les estoy mostrando. El plan de detalle sería el de cada una de estas supermanzanas. Así que tengan en cuenta que esto hay que corregirlo. O sea que el proyecto de la supermanzana recurre a figuras que ya están establecidas en la normativa de la ciudad, como es el plan de detalle. De la misma manera que la figura del plan especial ya está contemplada en la normativa urbanística. Este plan de detalle que se hace para la supermanzana es un plan que se formula para toda la supermanzana siempre que se consiga reunir a las 3/4 partes de la superficie de la supermanzana. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas de estas supermanzanas están divididas o forman parte de distintos dominios. No es que cada supermanzana es un único propietario, sino que podemos tener varios propietarios en cada una de estas supermanzanas o de estas futuras supermanzanas. Entonces, el plan de detalle se va a presentar para toda la supermanzana, pero siempre y cuando ya haya un conjunto de propietarios que sumen entre todos ellos las 3/4 partes de la superficie. Los que no se incorporen ahora a la supermanzana después tendrán un procedimiento como para poder incorporarse a ella. El punto de partida para la definición del proyecto de la supermanzana, o sea, para empezar a desarrollar ese plan de detalle, es, por un lado, el trazado exterior. Que el trazado exterior ya viene dado, que son estas calles o avenidas que forman parte de la vialidad jerárquica del sector. La otra es el trazado interior, la otra son los tipos edilicios
y la otra son los indicadores urbanísticos. O sea que la ordenanza ya fija una serie de parámetros o de criterios, o como le queramos llamar nosotros, que el urbanizador va a tenerlos en cuenta para la definición de su proyecto. O sea que la definición del proyecto ya viene pautada por algunas cuestiones que ya quedan definidas en esta ordenanza. Una, que ya está dada, que es el trazado exterior. Respecto del trazado interior, se dice que ese trazado interior tiene que responder a un trazado de zona calma, o sea, donde no hay circulación de velocidad, donde hay circulación de bicicletas, de peatones, etc. Es otro tipo de circulación, o sea, lo que se pretende es que la circulación rápida o la circulación de paso, como la queramos llamar, se va a dar en las calles o avenidas que forman parte de la vialidad jerárquica. Para las calles que forman parte del interior de cada una de estas supermanzanas, el trazado va a ser de diseño libre, o sea que puede ser una cuadrícula, una retícula, un trazado totalmente orgánico, de calles de distintas características. O sea que para eso no hay ningún tipo de indicación, salvo esto que tiene que responder a esta idea de zona calma. Se fija un ancho mínimo de 18 metros como para que pueda haber veredas que contemplen la circulación peatonal, bicisendas, la instalación de todas las infraestructuras, el alumbrado público, el arbolado, o sea que las dimensiones sean las adecuadas que permitan la localización de todas estas componentes que hacen a la infraestructuración y a los espacios públicos del lugar. Y se establece, sí, como una condición que, digamos, alguna de estas calles que forman parte del trazado interior tiene que continuar luego en otra supermanzana constante, sea que esté al norte, al este, al oeste o al sur. O sea que podemos decir que el primero que diseñe su supermanzana, cuando venga un segundo a diseñar la supermanzana que está, o sea, que por ejemplo el que diseña este proyecto de supermanzana, viene después el proyecto de esta supermanzana, entonces en el trazado interior que se defina para este sector, se va a tener que tener en cuenta cuál es la calle de conexión que ha dejado, digamos, esta otra supermanzana, que va a estar acá, acá o acá. Entonces, cuando se diseñe el trazado interior, se tendrá que tener en cuenta, y así sucesivamente. O sea, la idea es que, si bien todas estas zonas se entienden como zonas calmas, de privilegio de la circulación peatonal, peatonal, de bicicletas, o la vehicular, prácticamente en forma exclusiva de los vecinos, pero que en cierta medida haya una continuidad entre todas estas supermanzanas. De todas maneras, la conexión de estas supermanzanas está ya definida por esta estructura vial jerárquica, y tengamos en cuenta que cada supermanzana deben ser algunas entre 6 y 10 manzanas de nuestras manzanas tradicionales aproximadamente. Bien, entonces, para la definición del proyecto de cada una de estas supermanzanas, y que se va a hacer de acuerdo con la figura del plan de detalle, se fijan estas pautas para la definición de la circulación interior. Las otras cuestiones que se definen se ofrece, digamos, podemos decir, un elenco de tipos edilicios a tener en cuenta para la urbanización de este sector. Lo que no se establecen son los porcentajes, pero sí se establecen en algunos casos la ubicación de estos tipos de edilicios. Por ejemplo, vivienda colectiva o multifamiliar de hasta 4 o 5 plantas sobre las calles de borde, o sea, sobre las calles de la vialidad jerárquica. Viviendas de hasta 3 plantas
colectivas sobre las calles internas. Vivienda, acá, bueno, se me corrió todo un poquito. Vivienda individual solamente en las calles internas, o sea que está definiendo un poco que sobre los ejes estructurales vamos a tener mayores densidades y en el interior de las manzanas vamos a tener menores densidades. Por ejemplo, el comercio y la gastronomía va a poder estar en edificios específicos, cada uno de ellos, o en las plantas bajas de las viviendas multifamiliares que se van a ubicar sobre los corredores, o también en el interior de cada supermanzana, siempre que estén dispuestos sobre algún tipo del suelo. También, acá se me corrió todo, bueno, esto lo tendría que revisar y ponerlo de nuevo. Depósitos se podrán ubicar solamente sobre la futura avenida AJ Paz, que es la que está, la que define el borde oeste del plan con el área del aeropuerto, y también oficinas y consultorios que podrían estar ubicadas o en edificios específicos, de acuerdo con estas alturas, o en planta baja de la vivienda colectiva. Y fundamentalmente que estos edificios de oficinas y consultorios estén ubicados en esta gran plataforma que se conoce con el nombre, o que se propone acá como plataforma de integración eje este-oeste. Lo que sí dispone también esta ordenanza es que a cada parcela en la cual se va a subdividir después el suelo de la supermanzana, le corresponde una única unidad de tipo edilicio. Lo que no se alienta acá es la aparición de los llamados condominios. O sea, como que hay algunos, hemos visto que hay muchos de ellos en el sur, al sur, digamos, de esta urbanización, de todas las nuevas urbanizaciones que han ido apareciendo al sur de Newbery. Esta medida ya no ha caído demasiado bien. Hace ya un mes o un mes y medio apareció en Rosario 3, un portal de noticias de la ciudad, estos comentarios que dicen que, bueno, se escucha que no hay mucha conformidad respecto de lo que dice, así que bueno, o sea que ya hay presiones, digamos, para ir modificando algunas de las cuestiones que aparecen en la ordenanza. Y por último tenemos los indicadores urbanísticos, o sea que para definir el proyecto, yo tengo una supermanzana y tengo una serie de condiciones que tienen que ver con el trazado interior, que tienen que ver con los tipos de vivienda y que tienen que ver con los indicadores urbanísticos. Digamos, del conjunto de estos indicadores, entonces el proyectista tendrá que definir el proyecto de esta supermanzana. Entonces, acá aparecen cuáles son estos indicadores urbanísticos. Las alturas ya están definidas por los tipos edilicios. Lo que tenemos son indicaciones que se refieren al factor de ocupación del suelo, al factor de ocupación total. Factor de ocupación del suelo es qué porcentaje del suelo de la parcela yo puedo ocupar con la edificación. Factor de ocupación total es cuál es el volumen total que yo puedo construir en una parcela, y el factor de impermeabilización del suelo es qué porcentaje tengo que dejar yo que sea permeable para, o sea, que sea absorbente. Y fundamentalmente en estos periodos de lluvias intensas. Estos factores de ocupación, o mejor dicho, estos indicadores, están definidos para cada una de estas áreas o sectores en los cuales se dividió el plan especial, que habíamos visto que eran 4 sectores, y de acuerdo también con las disposiciones que tiene la ordenanza de áreas de riesgo de inundación. Estos indicadores urbanísticos
están planteados o se los propone clasificarlos en dos tipos de indicadores. Unos que son los llamados indicadores urbanísticos básicos y los otros los indicadores urbanísticos diferenciales. Esto podría haber estado formulado de otra manera, pero bueno, quedó así. Los indicadores urbanísticos básicos se refieren básicamente a lo que corresponden a una vivienda individual que puede tener una vivienda de 2 plantas o de 6 metros de altura. Y lo que se define como indicadores urbanísticos diferenciales es lo que yo puedo hacer por encima de esos 6 metros de altura de acuerdo a estos factores de ocupación total que se definen según la ubicación de estas supermanzanas. La utilización de estos, los llamados indicadores urbanísticos diferenciales, son de uso optativo, o sea, porque la definición del indicador es lo que yo puedo hacer como máximo, con lo cual se entiende que su uso es optativo. Y al ser optativo, entonces es oneroso. Entonces, ¿quién es el que no? O sea, por un lado tenemos los indicadores urbanísticos básicos, que son los que se definen con una altura de 2 plantas o 6 metros de altura, ahí no se va a pagar ningún tipo de compensación. Y por otro lado, los que superen los 6 metros de altura, entonces se hará un cálculo de lo que se denomina superficie excedente, y en función de esa superficie excedente se pagará una contribución por el uso de indicador diferencial. O sea que aquel que, una vez que ya se haya presentado el plan de detalle, compró una parcela en el interior de la supermanzana, de acuerdo al proyecto que va a desarrollar en esa parcela del interior de la manzana, deberá pagar o no una contribución por el uso de los indicadores diferenciales. Si construye su vivienda individual en 2 plantas, entonces no deberá pagar nada, y si construye, por ejemplo, una vivienda multifamiliar de 3 o de 4 plantas, deberá pagar por una contribución por esa superficie excedente que se calcula a partir de los 6 metros de altura. Bien, entonces ahora tenemos que el proyecto se define, digamos, lo que estamos viendo hasta ahora de la ordenanza. Por un lado, el ámbito de aplicación, por otro lado, la sectorización, por otro lado, la identificación de la supermanzana como unidad básica de proyecto y gestión, y entonces se definen las condiciones que hay que observar o que hay que tener en cuenta para elaborar ese proyecto. Y esas condiciones están dadas por el trazado interior, están dadas por los tipos de edilicios que se proponen y están dadas por los indicadores urbanísticos. La ordenanza ahora define los procedimientos, o sea, cuáles son los instrumentos a los cuales se puede recurrir para urbanizar el sector. Por un lado, instrumentos que tienen que ver con el proyecto en sí y que se refieren, por ejemplo, a los trazados. O sea, se puede dar continuidad a los trazados existentes, se pueden anular trazados existentes o trazados que estén proyectados, eso se puede anular, y eso forma parte después de cuando se presenta el proyecto para una supermanzana bajo la figura del plan de detalle. Entonces ahí la ordenanza dirá, digamos, trazados que se anulan, y se indican cuáles son los trazados que se anulan, y se da cuenta también de cuáles son los nuevos trazados que se proponen. O sea que, digamos, en esto, para que esto lo tengan en cuenta ustedes también en los proyectos que están llevando adelante. O sea, uno puede darle continuidad a un trazado existente o proyectado, uno puede anular ese trazado existente o proyectado,
o también se puede proceder a la apertura de nuevos trazados. Todas estas cuestiones forman parte después del proyecto de ordenanza del plan de detalle, o sea, cuando ya vamos al proyecto en sí. Otro tiene que ver con, acá yo no lo puse, y que tiene que ver con el reparcelamiento. O sea, se puede hacer, digamos, un nuevo parcelamiento de acuerdo a, digamos, los criterios que tiene el urbanizador para llevar adelante el proyecto. O sea, bueno, tenemos el otro, que se refiere a la ocupación, que son los que ya vimos, los indicadores urbanísticos y los tipos edilicios. Y respecto de la gestión, acá es donde aparecen las cuestiones, digamos, que más preocupan o interesan fundamentalmente a los urbanizadores. Entonces, aquí aparecen algunas cuestiones que ya están definidas. Acá no aparecen las cuestiones que ya... donación del suelo, por ejemplo. Respecto de los trazados, la donación del suelo respecto de los trazados ya está definida por una ordenanza de urbanización, que es la 9000 y pico, no me acuerdo exactamente el número en este momento, que forma parte de la normativa urbanística de la ciudad. Esa ordenanza dice que el urbanizador o el propietario deberá donar a la municipalidad, o mejor, deberá ceder a la municipalidad toda la superficie que sea necesaria para la apertura de calles, avenidas, o sea, todo lo que tenga que ver con la movilidad. Y esto lo va a donar o lo va a ceder sin ningún tipo de compensación, o sea que es una obligación la cesión del suelo. De la superficie remanente, o sea, de lo que queda de restarle a la superficie total de, en este caso de la supermanzana, la superficie que va a estar destinada a calles, el propietario o el urbanizador tiene que ceder el 30% de la superficie a la municipalidad. Esto ya estaba definido con anterioridad en la ordenanza de fines del año pasado, donde decía que había que armar un plan para este sector de la ciudad, y uno de los instrumentos que se tenía que tener en cuenta era que la cesión de tierras no podía ser inferior al 30%. Ese 30% que tiene que entregar o ceder, mejor dicho, el urbanizador o el propietario, tiene que estar ubicado la mitad en la supermanzana, que es objeto del proyecto del plan de detalle. Y la otra mitad puede estar en el ámbito del plan especial. O sea que si yo tengo, vamos a suponer que tengo la supermanzana acá, digamos, el 30% de acuerdo a la superficie de la supermanzana, yo lo puedo donar la mitad de ese 30% en la supermanzana y la mitad de ese 30% en cualquier otro sitio, en cualquier otra supermanzana del ámbito de aplicación del plan. Cuando yo voy a donar superficie que se encuentra en otro sitio dentro del ámbito del plan, entonces ahí hay una tabla que para compensar, porque yo puedo, digamos, donar, digamos, en este sector donde yo no tengo ningún tipo de restricción para la edificación, porque está por fuera del alcance de la ordenanza de áreas inundables, entonces ese 30% acá, o la mitad de ese 30%, cuando yo la quiero donar acá, no va a ser exactamente. Si yo tengo acá me corresponde donar, pongamos 2 hectáreas, digamos, no es que yo voy a buscar 2 hectáreas en este otro sector, sino que, digamos, cada uno de estas supermanzanas tiene un valor X, por el cual entonces yo voy a multiplicar estas 2 manzanas, que es lo que yo tengo que donar, que voy a donar afuera, las voy a donar acá.
Entonces acá ese factor o ese indicador me da 1.5. Entonces yo tengo que multiplicar 2 por 1.5 y entonces me dará que yo tengo que donar, en este caso acá, tengo que dar 3 manzanas y media, etc. Esto es, digamos, para que si no sería muy fácil, todos vamos a buscar tierras en otro lugar donde las posibilidades de edificación son menores, pero no es que yo voy a donar la misma superficie, sino que donaré el equivalente a las 2 hectáreas que yo tengo que donar acá en este otro sitio. Digamos, esto también es importante para, digamos, pensar en los procedimientos para la urbanización. Entonces, estamos hablando de localización en otros sitios y anticipada. Esta es también otra modalidad que aparece en esta ordenanza. O sea, que yo puedo donar, o sea, suponiendo que acá, porque acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una concentración en algunos sectores de la propiedad. O sea, habíamos visto que el plan Bouchard también había aparecido en función de cómo se estaban reagrupando suelos para el desarrollo de distintas iniciativas de carácter inmobiliario, como barrios cerrados, etc. Bien. Todos esos propietarios, digamos, no desaparecieron, están y en una de esas tienen más tierras de las que tenían antes. Con lo cual, entonces, se supone que algunos pueden hacer una donación anticipada del suelo a cuenta de futuros proyectos de urbanización. Esa localización anticipada de suelo siempre va a ser aceptada por la municipalidad en cuanto a que esté convencida del suelo que le van a donar y que en conjunto, digamos, no sumen menos que 10 hectáreas, o sea, que no te estén dando parcelas ubicadas en distintos sectores de la ciudad. Y que la donación anticipada del suelo implica entonces que yo voy a donar 1/3 de lo que a mí se me está exigiendo. Que, mejor dicho, no, voy a reducir en 1/3 lo que a mí se me exige. O sea, si yo tengo que donar el 30%, entonces si yo hago una donación anticipada, que puede estar en un lugar X, y que en conjunto eso signifiquen 10 hectáreas, yo voy a donar en lugar del 30%, el 20% cuando yo presente el proyecto de urbanización. O sea que, digamos, esta ordenanza tiene, por un lado, toda una serie de restricciones respecto, o mejor, no diría restricciones, sino de condiciones respecto de la urbanización, pero también propone, digamos, algunos procedimientos que tienen que ver con la gestión que contribuyan de alguna manera a destrabar esta situación por la cual hasta ahora no se ha avanzado en la urbanización del sector. Entonces, también se plantea una declaración de urbanización temprana que van a ser por 5 años a partir de que se apruebe la ordenanza. Entonces, esto significa que si en estos primeros 5 años yo presento un proyecto de urbanización de una supermanzana, entonces en vez de donar el 30%, voy a donar la mitad de ese 30%. Esto tiene que ver también con esta idea de acelerar, digamos, la urbanización de este sector. O sea, que este sector empiece a recibir propuestas de urbanización. Por otro lado, tenemos las compensaciones. ¿Qué es lo que hay que pagar? Por un lado, hay que pagar, en primer lugar, con la presentación del plan de detalle, por cambio normativo, ahí se establece también un porcentaje a donar de acuerdo con el precio de la tierra. ¿Por qué? Por cambio normativo, porque este es suelo no urbanizable. Entonces, cuando yo presento el plan de detalle, ahí ya ese plan de detalle viene con nuevos indicadores urbanísticos, que esos nuevos indicadores urbanísticos son un ajuste de
de estas condiciones que yo pongo para la urbanización. Entonces, digamos, yo tengo que pagar por ese cambio normativo. Y por otro lado, cuando yo voy a construir, voy a tener que pagar, digamos, por el uso de los indicadores diferenciales a partir de la altura base que ya está definida, que es la de 6 metros. Y aparece también otro nuevo instrumento referido a la administración del suelo, en este caso del suelo público, que está asociado con la idea del banco de tierras, que es el Fondo Especial del Plan Urbano Ambiental para los canales Ibarlucea y Salvat, que a este fondo especial entonces va a ir toda la donación del suelo que se haga en función de la aprobación de un proyecto de urbanización, y también todos los montos de las compensaciones, ya sean los montos de la compensación por cambio normativa y los montos por la compensación de los indicadores, el uso de indicadores diferenciales. Entonces, de esta manera, digamos, el municipio también va a ir formando un banco de tierras que le permitirá entonces desarrollar sus propios proyectos, ya sea de equipamientos, de espacios públicos o de vivienda. Bien. Opa. Esperen que la pantalla queda fija. Ay, uy. Bien. Y como última definición aparece, digamos, un área de urbanización prioritaria, que es donde se alienta la ubicación de las primeras urbanizaciones, que es fundamentalmente en este eje de integración sociourbana y las supermanzanas que están en los bordes o sea, todo lo que está en los bordes de los ejes de comunicación este-oeste y norte-sur. O sea, sería lo que está ubicado en lo que se conoce con el nombre, o acá en el plan, que se propone como eje de integración sociourbana, y después serían las supermanzanas que están a ambos lados de García del Cocio, que sería la gran avenida de penetración a esta nueva área desde el sur, desde todos los barrios que forman parte de lo que genéricamente llamamos Fisher. Así que bueno, esto es en definitiva el proyecto, o mejor dicho, una ordenanza que se refiere específicamente a la urbanización en este sector de la ciudad, que contempla cuestiones que tienen que ver de cómo se define el proyecto, que el proyecto empieza a tomar forma a partir de una macroestructura que ya está definida en la ordenanza. Para ese proyecto se presentan determinadas condiciones a observar, como puede ser trazados, manzanas, parcelamiento. El parcelamiento queda definido por el tipo edilicio que yo voy a proponer, o sea que acá también se hace, es un poco lo que hacemos nosotros. Antes de definir un parcelamiento, primero estamos viendo qué qué tipos edilicios nosotros queremos proponer. Entonces la parcela se va a ajustar al tipo de construcción que nosotros queremos promover en este sector. Y por último, cuáles son todas las condiciones que hay que tener en cuenta para desarrollar un proyecto de urbanización acá, que es lo que nosotros decimos que son las cuestiones que tienen que ver con los procedimientos y con la gestión. Así que bueno, esto es en síntesis el proyecto. Este proyecto, ustedes ahí tienen el número del proyecto, mejor dicho, el número de ordenanza, así que lo bajan directamente de la plataforma del sitio de la municipalidad, o si no, indicando el número
se supone que les debería aparecer, y si no les aparece, entonces después se lo mandamos a ustedes o lo dejamos en un drive para que ustedes lo bajen. Así que, bueno, profe, que esta clase la podrían subir, bueno, haremos todo lo posible. Así que bueno, la grabación también vamos a ver de subirla en esta semana. Así que bien, esto es lo que tenía para decirles. Espero que haya quedado más o menos en claro el tema, así que si hay alguna pregunta. Esto lo vamos a desarrollar. Yo les hablé acá de que hay un plan, un proyecto de integración sociourbana para para estos barrios del RENAVAP. En la clase próxima, Patricia Nari, que es docente de la Facultad de Ciencia Política y también formó parte del equipo que estuvo a cargo del proyecto, ella nos va a hablar fundamentalmente de todos los procedimientos que se siguieron de discusión con la población del lugar para la definición del proyecto. O sea, que nos va a contar de qué manera se fue construyendo este proyecto para estos dos barrios populares. Parte de estos barrios populares hoy forman parte de esta ordenanza, de esta zona rural de la ciudad de Rosario. Hoy rural o todavía rural de la ciudad de Rosario. Así que si hay alguna indicación o pregunta que quieran hacer, tanto ya sean los docentes como aquí para aclarar, o algo que les parezca que hay que aclarar de esta ordenanza, no que hay que aclarar de la ordenanza en sí, sino algo que les parece que hay que desarrollarlo un poco más o no, o cualquier pregunta que bueno, ya está María Laura que levantó la mano, entonces le damos la palabra a María Laura. Hola, buenas tardes. No, fundamentalmente, Oscar, creo que sería interesante que puedas contar, a lo mejor lo desarrolla la clase que viene Patricia, pero ¿cuál es la modalidad de actuación con las supermanzanas que hoy están ocupadas por el polígono del RENAVAP? Si está ya establecido en esta ordenanza o si está establecida de qué manera se va a actuar en un plan de detalle que se presente en cada una de ellas. Bien. Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, porque el proyecto de integración sociourbana comprende dos polígonos. Uno que se llama Nuevo Alberdi Oeste, que es lo que está, donde está, vamos a decir, urbanizado o está ocupado prácticamente en su totalidad, en forma irregular, digamos, y que muchas de esas manzanas ni siquiera están subdivididas, muchas pertenecen a un sindicato, la mayoría pertenecen a un sindicato. Y por el otro lado tenemos manzanas que están, o mejor no son manzanas, porque sino tenemos predios rurales, o sea, de dimensiones rurales que están en el área no urbanizable, que es ese polígono que está definido por la línea de puntos que habíamos visto al inicio. Todos esos polígonos están sujetos a expropiación, o mejor dicho, todas esas parcelas están sujetas a expropiación. Esa expropiación, lo que se pretende, lo que se intenta es no llegar a la expropiación, sino de llegar a acuerdos con los propietarios. Que, bueno, eso se verá, digamos, se hizo un censo, digamos, porque con la sanción de la ley del RENAVAP en el 2018, ahí se presenta el polígono del RENAVAP, cuál es la superficie que comprende y qué cantidad de familias lo ocupan. Digamos. Cuando esto se pone en marcha a fines del 2019, o sea, estamos hablando, digamos, y que digamos, lo que queda sancionado por la ley ya venía del registro, que es del 2015. O sea que estamos hablando que entre que se armó el RENAVAP, el registro, y se pone en marcha el proyecto, cambió fundamentalmente la cantidad de familias que hay que tener en cuenta. Por eso,
El proyecto, una de las componentes más importantes del proyecto es un nuevo censo que se tuvo que hacer para determinar efectivamente quiénes son los que ocupan, qué es lo que ocupan, cómo lo ocupan, etcétera, etcétera. Y es un censo que tiene en cuenta no solamente la cantidad de personas, sino bueno, las condiciones de salud, o sea que en ese, digamos, da un panorama muy amplio del estado de la población, ya sea la composición etaria, la situación laboral, la situación de salud, de educación, etcétera. Digamos, toda una información que después sirve para definir políticas sociales, fundamentalmente para el sector. Respecto de lo que vos me preguntás, entonces, digamos, lo que corresponde a esas áreas, todo dependerá del acuerdo con los propietarios, y lo que hay que tener en cuenta también que una digamos, de las primeras tareas que hay que resolver en ese sector es, digamos, buscarle un nuevo sitio para la construcción de sus viviendas a todas las familias que hoy están ocupando el área de exclusión que se encuentran en el borde del canal y que fundamentalmente son familias que están en el lado oeste, mejor dicho en el lado oeste y no en el lado oeste. O sea, que en este sector del área rural los dos problemas más importantes a solucionar es una, es dónde ubicar a las familias que hay que erradicar de este sector de exclusión, porque están en un área de riesgo, no es porque, digamos, se le ocurre a nadie que hay que erradicarlos, que son el número aproximadamente, creo que son 200 familias aproximadamente. Y por otro lado, otro tema que hay que resolver también es la fabricación de ladrillos, porque la fabricación de ladrillos se basa también por una destrucción, se basa en la destrucción del suelo fértil, o sea, porque, digamos, la materia prima para la fabricación del ladrillo es el suelo fértil. Entonces ahí también, digamos, como una de las propuestas es reconvertirlos, digamos, y utilizar otros insumos para la fabricación de materiales de construcción y no exclusivamente de ladrillos. Digamos que hay experiencias en otros lugares en el país, digamos, de esta fabricación que se podría poner en marcha acá. Pero esto también es como un proyecto de más largo aliento. No sé si más o menos respondí a lo que vos me... No, yo sobre todo te preguntaba, porque a lo mejor para los chicos fundamentalmente que tienen el área de Villa Gobernador Galvez también le podía servir el ejemplo, por eso te decía. Claro, sí, esto, digamos, les viene bien a los que están trabajando en Villa Gobernador Galvez porque es más o menos una situación parecida a la que aparece acá. De todas maneras, esta ordenanza es una apuesta a tratar de que se urbanice un sector de la ciudad que tiene esta particularidad, que gran parte de este sector está afectado por la ordenanza de inundación. Que, digamos, es una inundación que creo que se hizo el cálculo de la inundación milenaria, o sea que fue, digamos, pero bueno, es lo que fija la ordenanza y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, es uno de los sectores que están más disponibles para la urbanización, porque prácticamente lo que hoy no estaba urbanizado, que forma parte del suelo no urbanizable al sur de la ciudad, todo eso se ha ido incorporando o se está destinando para la producción hortícola, también que se alienta desde la misma normativa de la ciudad. Con lo cual, entonces, el sur está más ya predispuesto para ese tipo de usos. Por un lado, la localización industrial en algunos de los polígonos industriales que todavía están en funcionamiento, o mejor dicho, en marcha, y por otro lado, la producción hortícola. Con lo cual, entonces, para el tema vivienda, lo que va quedando es el norte, y dentro del norte es este sector que está al oeste del canal Ibarlucea, porque todo lo que está al este ya prácticamente también está todo urbanizado. Bien, a ver, espérate que acá hay algo más en el chat, a ver qué dice ahí.
no, es una aclaración tuya. Bueno, si no hay... porque decía que yo había Sí. colgado el PDF de la ordenanza en el Moodle, si alguien lo necesitaba. Bueno, entonces ahí ustedes tienen el PDF donde... porque leer una ordenanza es bastante complejo. Hacerla es más complejo que leerla, digamos, y depende cómo uno la haga, entonces después... se puede Aplicarla leer. ni te cuento, y aplicarla ¿Cómo? ni te cuento, y aplicarla ni te Aplicarla, ni cuento. te cuento, por eso te digo, o sea, esto va a haber que esperar, así como uno evalúa qué es lo que pasó con los parques habitacionales integrados después de 15 años que se pusieron en marcha. Acá, bueno, dentro de, no digo de 15 años, pero dentro de 5 o 10 años, uno podrá evaluar realmente qué es lo que está pasando. De todas maneras, acá sí hay que tener en cuenta digamos, que es una situación muy compleja. Uno, digamos, por la población que está ocupando en forma irregular, que tiene que tener un destino definitivo, todo eso. Otra son las áreas de riesgo de inundabilidad. Otra es la concentración de propiedad en pocas manos en algunos sectores, porque lo que les decía antes, todos estos personajes que estaban antes, siguen estando hoy, no es que se fueron. Están y, digamos, y uno tiene que ver cómo articula con ellos. Y están, y por eso aparecen, digamos, algunas de estas noticias, entre comillas, en Rosario 3, donde ya dicen que, bueno, que no cayó muy bien el tema de que no se puedan hacer condominios. Así que bueno, esto... De todas formas, hoy, una última sí, pregunta, nada, con respecto a esto que vos decías, que se establece explícitamente que no puede haber condominios en una parcela. sí. ¿El tamaño de las parcelas se mantiene el que está aprobado, el que está definido en la ordenanza de urbanizaciones? No, las parcelas, o sea, acá... Pero por eso, condominios, pero si la tipología puede ser un PH. No, condominio, o sea, quiere decir, para evitar lo que ha pasado en estos barrios que están al sur de Newbery, que eran grandes parcelas, que esto que después se modificó, que digamos, la ordenanza, o sea, lo que decía la normativa para estas parcelas decía uso vivienda individual. Y después, en obras privadas, interpretaron... eso ya lo sé, por eso, explicáselo a los chicos, porque yo les estuve mostrando algunos ejemplos de cómo se fue subdividiendo y densificando a partir de esta vericueta, digamos. Sí. Acá, digamos, acá no hay un parcelamiento. El parcelamiento lo va a hacer digamos, el proyectista de acuerdo a los tipos de edilicios que se vaya proponiendo ubicar en este sector. Entonces, si yo voy a tener una vivienda multifamiliar de 3 plantas, ponerles en Tira, donde voy a tener un frente que no está apoyado en la medianera, entonces, de acuerdo al FOS y de acuerdo al FOT, entonces yo tendré una dimensión X de la parcela. Si yo voy a construir, si yo pienso, porque por ahí puede ser, bueno, todo el interior es vivienda individual, y entonces ya va a haber un único tipo de parcelamiento. Digamos, para una vivienda individual de 2 plantas, que a lo mejor las planteo exentas o no, entonces ya tengo el mismo, o planteo distintos tipos y tendré 2 o 3 tipos de parcelamiento. Entonces lo que quiere decir que en la parcela no se está alentando que suceda lo que sucedió al sur. Cuando digo al sur de este plano. ¿Está? Bien. Bien.